Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 434. 1 contra 3. En el momento en que el encantamiento repelente de Mugles lo envolvió, Jon reaccionó. Slape definitivamente había cronometrado la entrega de ese mensaje para asegurarse de que alguien estuviera presente aquí en la casa de los Dursley. Y cuando la puerta de la habitación fue abierta de golpe por el hechizo del mortífago, Jon corrió al lado de los Dursley, y en ese momento, al ver a los tres hombres con máscaras y túnicas negras, Dudley fue el primero en no poder evitar gritar. Llamas doradas se encendieron en los ojos de Jon. La mayoría de las habilidades del Fénix requerían que las usara después de haber completado su transformación, pero todavía hay algunas que Jon podía usar intuitivamente una vez que había cambiado parcialmente las propiedades mágicas dentro de sí mismo. Al momento siguiente, sin cantar un hechizo ni agitar una varita, una canción etérea sonó y el fuego del Nirvana que pertenecía únicamente al Fénix de repente se iluminó alrededor de los tres mortífagos. Nob no esperaba ningún tipo de resistencia una vez que llegó a la casa de Dursley con sus hombres. Él solo había planeado venir solo, después de todo, es solo una familia de Mugles y no hay necesidad de desperdiciar ninguna otra mano de obra, pero cazar y especialmente capturar a Snape con vida es una tarea absoluta, por lo que inmediatamente dos amigos que normalmente son cercanos a él se ofrecieron a acompañarlo en esta misión encomendada por Voldemort. No era gran cosa, por lo que Nob no tenía motivos para negarse, pero justo después de que hubieran hecho todos los preparativos para evitar molestar a los vecinos irrumpiendo en la casa de los Dursley, hubo un contraataque inesperado. Al mirar a Jon, que parecía un niño de 7 u 8 años, al principio Not y los demás no levantaron la guardia de inmediato, ya que todos los magos sabían que incluso para los niños de familias de magos, el momento oficial para comenzar a aprender magia era después de los 11 años. Pero una vez que las llamas doradas, que no eran lo suficientemente cálidas para ser sentidas, los rodearon, Not supo que estaban equivocados. Las llamas no les causaron ningún daño directo, pero en el momento en que ardieron, les provocaron un dolor profundo en sus almas. El dolor era algo así como una maldición cruciatus, pero no tan intenso como esta, pero podías sentir claramente la sensación de ardor acumulándose en tu alma. En el momento siguiente en que sintieron el ardor de las llamas, una ola de pánico se apoderó de los corazones de Not y sus compañeros. Todas las magias relacionadas con el alma eran extremadamente raras en el mundo mágico, pero mientras estuvieran relacionadas con el alma, básicamente no había hechizos fáciles de manejar, el más famoso de los cuales era sin duda las tres maldiciones imperdonables. Uno mata el alma, uno tortura el alma y uno controla el alma. Las llamas que utilizó Jon no eran algo que hubieran visto antes, pero no pudieron evitar hacer una conexión subconsciente con la maldición imperdonable. Y justo cuando comenzaron a esquivar las llamas doradas, Jon agitó su varita. Dejar estupefacto. Escuchó las palabras de Lily, tratando de no usar la maldición asesina si podía, sin mencionar el hecho de que si podía capturar a uno de ellos con vida, también podría investigar hasta qué punto el lado de Voldemort sabía todas las cosas que estaban sucediendo contra Snape en estos días. El hechizo rojo se disparó directamente hacia el mortífago a la izquierda de Not, quien tuvo algo de tiempo para esquivar y reaccionar después de escuchar el cántico de Jon, pero no intentó esquivarlo nuevamente debido al hechizo de escudo que mantenía sobre él, en su lugar trató de salir del alcance de las llamas doradas lo más rápido posible. Pero el hechizo no fue bloqueado por el hechizo escudo, como había esperado, y en algún momento, esta protección mágica fue consumida por las llamas doradas, y el hechizo lo golpeó sin obstáculos y directamente. Al momento siguiente, cayó al suelo sin incidentes, y esas llamas doradas en el suelo envolvieron completamente su cuerpo en un instante. Afortunadamente para él, tanto Nob como el otro mortífago todavía eran lo suficientemente confiables como para que uno de ellos iniciara un contraataque contra Jon, manteniendo su atención mientras el otro agarraba el brazo de su compañero caído e inconsciente y lo sacaba de las llamas doradas. Avada Kedavra. Sin dudarlo, Not utilizó la maldición asesina.
Incluso si estas personas solo hubieran visto una foto de Jon en su estado joven en el periódico, el hecho de que pudiera usar tal magia a pesar de su apariencia actual fue suficiente para que lo identificaran como alguien que recientemente se estaba haciendo un nombre en el mundo mágico. Para Jon, Voldemort y los mortífagos, el objetivo era el mismo de arriba a abajo. Matar. Mata cuando puedas, sin dudarlo un segundo. Sin mencionar que ahora que todas las muertes de la familia principal de Strange han sido atribuidas a Jon, nadie cree que Voldemort mató a Emil, junto con la muerte de Bella, los hermanos Rodolphus y Brandon. Incluso si Jon fue acusado injustamente de asesinar a una familia, ciertamente fue su culpa haberlos extinguido. A una edad tan joven y con tanta crueldad hacia la familia de sangre pura, era natural que ninguno de los mortífagos tuviera buenos sentimientos hacia Jon. Jon observó el destello de luz verde y murmuró en voz baja: los malos son realmente inescrupulosos, y los buenos tienen acceso restringido en todas partes. Entonces, simplemente movió su cuerpo hacia la izquierda y esquivó la maldición asesina común que se lanzó mientras agitaba su varita y hacía movimientos de conjuro. Los efectos ejercidos sobre su cuerpo antes del éxito de la transformación animaga no desaparecieron con el éxito final, sino que volvieron a mejorar ligeramente, permitiendo que la velocidad de reacción y la condición física de Jon hoy superen a la del adulto promedio, por lo que no fue difícil esquivar la maldición asesina. La maldición golpeó la pared detrás de ella, dejando un cráter negro parecido a un gran agujero de bala. La familia Dursley, escondida en la cocina, vio la escena con horror. No había forma de que pudieran involucrarse en esta pelea a menos que Vernon pudiera agarrar un arma en este punto y tal vez lograr un truco sucio. Después de esquivarlo, Jon no mantuvo su atención en Nott, sino que observó al mortífago que acababa de escapar del alcance de las llamas doradas, arrastrando a su compañero inconsciente con él, y agarró su varita abruptamente con ambas manos. «Cierra los ojos». Estas palabras que pronunció estaban dirigidas a la familia Dursley, y justo después de pronunciarlas, el encantamiento resonó en su boca. «Sígueme siempre». Sostuvo su varita en alto, y mientras la bajaba, su cuerpo comenzó a esquivar y girar, esquivando el segundo ataque que fue seguido por Nott mientras apuntaba la punta de la varita directamente al mortífago que estaba rugiendo el encantamiento de escudo. Petunia cerró los ojos inconscientemente y acunó la cabeza de Dudley entre sus brazos para protegerlo de la escena que ocurría en la sala de estar. ¡Bang! De repente se escuchó un sonido como de vidrio explotando, seguido de cerca por el chasquido apagado de un objeto afilado cortando carne. PSST. Capítulo 435. Desmembrado. Petunia se estremeció y cerró los ojos con fuerza, y ayudó a cegar al ya aturdido Dudley. De los tres Dursley, solo Vernon no mantuvo los ojos cerrados, y entonces vio el espectáculo rojo sangre. En sus ojos, simplemente vio a Jon esquivar un segundo rayo verde de Nott con extrema destreza, mientras agitaba el pequeño palo de madera en su mano y luego cantaba un encantamiento desconocido. Entonces la luz azul que se reflejaba en el otro mortífago que aún estaba de pie se hizo añicos con un estallido. Entonces los ojos ocultos tras la máscara de hierro dieron una mirada incrédula y su cuerpo comenzó a separarse desde la cintura mientras sangre, tripas y entrañas brotaban. Y la pared detrás de él, que había estado limpia y plana, ahora tenía un enorme corte abierto. A medida que crecía, a la edad de 16 años, la fuerza de la magia de Jon había crecido a más del 80% que la de un mago adulto normal, y esto, junto con su fuerza de voluntad ya superior y la fuerza del hechizo que estaba lanzando con ambas manos, le permitió usar este ataque de espada invisible con más del doble de su poder normal. El amuleto escudo improvisado del mortífago no pudo resistirlo y se partió en el acto. Vernon miró la escena con horror en su rostro, su mente estaba en blanco en ese momento, solo recordando el momento en que había visto a Jon, cuando estaba a punto de atacarlo con su bate, y cuando tomó el teléfono y dijo que iba a llamar a la policía, sintió que había estado al borde de la vida y la muerte innumerables veces hoy. Entonces se le revolvió el estómago y empezó a cubrirse el cuello y a vomitar. Jon también tenía náuseas. Realmente se había contenido, y dado que la maldición asesina podía afectar sin saberlo el estado mental de una persona, Jon se había abstenido de usar la maldición asesina después de esta mañana. Aunque la maldición de la espada invisible también es magia oscura, el grado de oscuridad ciertamente no se acerca al nivel de las 3 maldiciones imperdonables, por lo que no tiene mucho de qué preocuparse cuando la usa.
Pero con los resultados actuales, en términos de afectar su mente, tenía la sensación de que la maldición de la espada invisible no era tan civilizada y amigable como la maldición asesina. Jon aún tuvo tiempo para pensar en esto, mientras Not, que intentaba presionarlo, jadeaba horrorizado al ver que hacía 3 minutos 3 hombres habían irrumpido por la fuerza y luchaban 3 contra 1, pero ahora él era el único que quedaba en pie. Incluso el normalmente cruel Not no pudo aceptar una escena tan brutal y sangrienta. Él ya había empezado a dar marcha atrás, e incluso si Voldemort lo castigaba, siempre y cuando no muriera, lo aceptaría. Muchos de los mortífagos habían oído hablar de la reputación de Jon, pero para un estudiante que todavía estaba en la escuela, incluso con su glorioso récord, la mayoría de ellos se mostraron despectivos, pensando que un estudiante que ni siquiera estaba en su 5º año en una escuela de magia no podía ser tan poderoso. Ahora bien, no estaba claro lo que pensaban los demás, pero al menos Nott sabía que había una diferencia entre este estudiante y otros estudiantes de la escuela de hechicería. Luego utilizó aparición. Sin dudarlo ni un instante, justo cuando Jon estaba a punto de girar su varita hacia él, su cuerpo se retorció y al segundo siguiente, todo el hombre desapareció de la casa de Dursley. El caballero enmascarado de mayor edad fue sorprendentemente rápido en su aparición, incluso hasta el punto de poder lanzar el hechizo en silencio, y ni siquiera consideró llevar a su compañero de equipo que todavía estaba tendido en el suelo después de ser golpeado por el hechizo impresionante con él, lo que hizo que Jon no pudiera reaccionar por un tiempo. Pero no importaba si uno de ellos escapaba, no había forma de ocultar que alguien de Francia había perseguido a Snape hasta allí, y Jon no temía que la comunidad mágica británica descubriera quién era. Tras descubrir el animago del Fénix, era posiblemente el mago con menos probabilidades de ser asesinado o capturado. Si realmente pudiera centrar la atención de todos esos mortífagos en sí mismo, también le estaría haciendo un gran favor a Lily, que está al otro lado. En lugar de dejar que Petunia y Dudley abrieran los ojos, Jon arrastró al mortífago inconsciente hacia los Dursley. Mantén los ojos cerrados, sujeta lo que has empacado y vuelve a abrir los ojos cuando te lo diga. Vernon, sonrojado, también cerró los ojos con fuerza, antes de que Jon chasqueara los dedos y todo su cuerpo se iluminara con una luz roja dorada. Se convirtió en un pájaro con brillantes plumas rojas en su cuerpo, excepto que el pájaro todavía parecía un poco juvenil en tamaño y apariencia, obviamente porque había muerto una vez no hace mucho tiempo y aún no había alcanzado la edad adulta cuando resucitó. Pero eso no impidió que Jon utilizara las habilidades naturales del Fénix con normalidad. Se paró sobre los hombros de Petunia, un resplandor de su cuerpo envolvió a la familia Dursley de 3, y finalmente todos, junto con su equipaje, desaparecieron por completo del lugar donde estaban. ¿Príncipe? Sí, ese es el nombre. El mago sentado frente a Lily claramente no estaba en su estado normal ahora, ya que dijo con una expresión que parecía un poco aburrida. Lily lo miró con un rostro inexpresivo y continuó con su pregunta. ¿Entonces te ha comprado muchos tipos de materiales preciosos aquí en tu casa? Es un cliente fiel. Todos los años, justo después de Navidad, compra un lote específico de materiales para pociones en este lugar, respondió el mago. ¿Mantienes una lista de esos materiales para pociones? Sí, está en el segundo cajón del armario de mi habitación. Lily no se apresuró a conseguir la lista de materiales, sino que continuó preguntando en voz baja. ¿Alguien más ha venido a preguntarle sobre el nombre Prince recientemente? El mago respondió rápidamente. Sí, hace apenas 2 días ocultaron sus identidades, pero me di cuenta de que llegaron a ser muy influyentes en la comunidad mágica, y ese tipo de capa no es algo que pueda comprar cualquier persona. ¿Les dijiste todo lo que sabes? No. No lo creo. El mago claramente dudó al responder la pregunta, aunque Lily podía decir que no dudaba en decir nada, sino que realmente permanecía escéptico sobre ese recuerdo en su cabeza. No creo haberles dicho nada, pero creo que dormí ese día y luego esa gente desapareció. Lily miró profundamente al comerciante frente a ella, que se especializaba en vender algunos materiales para pociones preciosos y escasos, y la información que ahora estaba diciendo obviamente había sido explicada a otro grupo de personas en algún momento hace 2 días. Incluso era cuestionable si la lista de materiales que todavía estaba en su cajón era todavía la original o no. Capítulo 436. Clave. Lily todavía tomó esa lista de materiales.
Fue solo que arrojó el trozo de pergamino al suelo casualmente después de echar un vistazo a los materiales enumerados en la parte superior de la lista. Esto jamás sería algo que Snape hubiera tenido que tomarse la molestia de comprar usando un alias. Todos estos ingredientes, incluso si los hubiera comprado abiertamente y directamente en el callejón Diagon, no habrían levantado sospechas, ya que eran de uso común en la elaboración normal de pociones. Lily se volvió hacia el mago, que todavía estaba bajo el efecto del suero de la verdad, y luego preguntó abruptamente en un contexto ligeramente diferente. ¿Aún tienes la lista de inventario de las existencias de tu almacén después de la pasada Navidad? Entonces el mago habló. Está en el armario inferior de la estantería. Lily se dio la vuelta al instante y fue a buscar el lugar que el mago había mencionado y rebuscó en él, sacando una gruesa pila de listas de inventario de varios períodos y pronto encontró la de después de la Navidad pasada. La mayoría de los ingredientes mágicos necesitaban un tiempo especial de almacenamiento y conservación, por lo que los comerciantes de hierbas como este generalmente se aseguraban de recibir un gran depósito de sus clientes antes de ayudarlos a proceder con sus pedidos y, por lo general, no los almacenaban durante largos periodos. Eso significaba que en el momento en que Snape iba a buscar sus materiales después de Navidad cada año, el almacén solo debía contener materiales comprados por él solo o por un puñado de personas. Ella no necesitaba saber exactamente lo que Snape estaba comprando, y era poco probable que el propio Snape no estuviera dispuesto a mezclar algunos ingredientes temporalmente no utilizados con la gran cantidad de materiales que necesitaba para cubrir sus huellas, lo que era una táctica de sentido común para cualquier maestro de pociones. Lily solo necesitaba prestar atención a aquellos materiales que tenían una vida útil muy limitada y eran particularmente valiosos y difíciles de conseguir. Efectivamente, en la lista de inventario, Lily realmente vio algo muy diferente. Ella miró los nombres de los ingredientes y entrecerró los ojos, su mente recordó varias pociones para las que los necesitaría, pero antes de que pudiera comparar los otros ingredientes en la lista, una serie de explosiones sónicas aparecieron repentinamente en la sala de estar afuera. Obtuve la información de Karkaroff. Los aurores encontraron a este proveedor de ingredientes para pociones después de que nuestro señor les encomendara investigar el alias de Snape, príncipe. Este tipo es mestizo, pero tiene muchas conexiones con la familia Shafik, por lo que ha estado controlando el comercio de esos preciados ingredientes para pociones. Después de que sonó el boom sónico, una serie de conversaciones también vinieron desde la sala de estar. Lily inmediatamente contuvo la respiración, las únicas personas que podrían haber aparecido en la casa de un mago con tanta impunidad y descaro eran los del Ministerio de Magia británico. Efectivamente, a través de un hueco en la puerta del estudio, vio a 4 magos vestidos con túnicas negras y máscaras de hierro, disfrazados de mortífagos, junto con un auror del Ministerio de Magia británico. Atkins, ¿por qué sigues ahí sentado? ¿No ves a los señores? Ponte de pie ahora. Justo cuando el auror estaba amonestando al mago que estaba sentado en el sofá con la cabeza gacha, aparentemente sin reaccionar ante estos repentinos intrusos en su casa. Uno de los mortífagos de repente sintió que algo andaba mal. Espera, ve a comprobar su esta. Antes de que pudiera terminar su frase, una varita que sobresalía del estudio cayó abruptamente. Un hechizo silencioso fue lanzado con una explosión. Una deslumbrante explosión de fuego estalló a través del espacio confinado, sin darle tiempo a los mortífagos y a los aurores presentes para reaccionar. Pero los sangre pura que habían luchado con Voldemort durante la Primera Guerra Mágica no eran un grupo de perdedores mimados como su siguiente generación, que ni siquiera podían usar el encantamiento escudo correctamente. Mantenían su escudo encendido durante cualquier misión y siempre estaban en guardia contra cualquier ataque furtivo, especialmente cuando 2 mortífagos ya habían muerto por esta tarea en la antigua casa de Snape. Pero Lily había estado tratando con estos mortífagos durante años y conocía sus hábitos y psicología bastante bien. Antes de que los mortífagos pudieran localizar a sus atacantes, Lily sacó 2 pequeñas bolas de su bolsillo y las arrojó a la sala de estar. Antes de que el humo de la última maldición explosiva se disipara, las 2 nuevas explosiones continuaron. Fue un poco difícil para el encantamiento de escudo que los mortífagos mantenían en sus cuerpos contener una ronda de maldiciones explosivas, e incluso si los 2 orbes Weasley que siguieron fueran un poco menos poderosos, aún serían suficientes para romper sus escudos por completo. Máximo bombardeo.
Finalmente, Lily usó la variación más fuerte del encantamiento explosivo en el techo sobre las cabezas de los mortífagos, y al momento siguiente todo el edificio tembló mientras ella agarraba al mago masculino que había despertado del efecto de la poción de la verdad y estaba temblando debajo de la mesa de café directamente y usó aparición para salir del lugar. Todo el techo se hizo añicos en grandes pedazos y se derrumbó. La ráfaga de ataques de Lily ocurrió tan rápido que su hechizo silencioso y el lanzamiento de los orbes Weasley se realizó casi instantáneamente, y en el momento en que ocurrió la explosión, que fue cuando los mortífagos estaban tratando de preparar su contraataque y reforzar sus defensas, el techo se hizo añicos. Muévanse. Salgan de aquí. El edificio se va a derrumbar. Un mortífago gritó, pero parecía que no muchos de sus compañeros le respondían. El aire solo resonaba con uno o dos estallidos sónicos poco frecuentes, y todo lo que pudo hacer fue maldecir mentalmente y luego usar inmediatamente aparición para escapar también. Pero mientras algunos aún lograban escapar sanos y salvos, dos mortífagos cuyas cabezas habían sido golpeadas por rocas y que se habían desmayado ya estaban tendidos en el suelo, junto con el pequeño edificio de 2 pisos, que estaba solo en el desierto, colapsando con estrépito y sumergiéndose por completo. El fuerte ruido asustó a una bandada de pájaros en el bosque distante, mientras que debajo de los árboles una bella mujer sentada de rodillas sobre el césped con una taza de té en la mano, con aspecto de estar haciendo un picnic, observaba la escena desde lejos. Tomó un suave sorbo de su taza de té negro y la sonrisa en su rostro era tan encantadora como podía ser. La señorita Coulibaly, que había llegado de Devon en algún momento, susurró suavemente para sí misma. Trabaja duro, Severus. Y tú, estúpido como el infierno, otro yo. Después de que Ron dejó a los Dursley en Francia y los dejó en manos de la profesora McGonagall para que se instalaran, regresó rápidamente y esperó en el punto de encuentro que había acordado con Lily. Dumbledore le había dado la tarea de mantener a Lily a salvo en Gran Bretaña, y había sido un poco arriesgado para los dos mudarse por separado en este viaje. Pero Ron no era madre y Lily no era una niña sin capacidad de defenderse, por lo que no necesitaba seguirla en cada paso. Por supuesto, para estar seguros, Lily tenía una pluma de su propia transformación animaga colocada en su cuerpo para localizar su paradero. Capítulo 437. Poción. Cada vez que había conseguido las plumas de Fawkes, Ron se había preguntado si llegaría un momento en el futuro cuando las plumas del Fénix también quedarían calvas. Resultó que cuando llegara el momento de convertirse en Fénix, también se enfrentaría a este problema. La forma en el estado al mago se basa, por supuesto, en las diversas partes del cuerpo del mago que cambian al adoptar su forma humana, incluyendo algunos de los adornos que usa al completar esta magia, los cuales se incorporan a la transformación. El ejemplo más típico es cuando McGonagall se transforma en un gato con manchas de tigre. Hay un patrón de gafas alrededor de los ojos de la forma felina, que es la fusión de un elemento específico. Las plumas en el cuerpo de Ron tras su transformación en Fénix son en realidad los diversos pelos de su forma humana, la mayoría de los cuales son simplemente cabello de la cabeza. Si le arrancan el pelo sin control en poco tiempo, parecerá calvo al recuperar su forma humana. Justo cuando Ron estaba reflexionando sobre si el crecimiento de su cabello se vería afectado si se arrancaba excesivamente las plumas en el futuro, la figura de Lily apareció de repente junto a él, llevando en su mano a un mago anciano que temblaba. Ron se puso de pie de inmediato, y Lily, habiéndose reunido con él, inmediatamente agarró el brazo de Ron y lo condujo lejos del lugar a paso rápido. ¿Cómo está la familia de Petunia?, preguntó Lily con voz clara mientras agarraba el brazo de Ron con una mano y arrastraba al mago mayor con la otra. Ron aceleró el paso para seguirle el ritmo. Los dejé en Lyons y se los entregué a la profesora McGonagall. Tuve un problema en su casa. 3 mortífagos llamaron a la puerta buscándolos. Maté a uno, capturé a otro y el último escapó. Luego le entregué el que atrapé al profesor Lupin. Probablemente pronto podrán sacarle bastante información de la cabeza. Después de alejarse rápidamente del punto de encuentro donde habían estado antes, y asegurarse por el momento de que nadie más hubiera seguido el rastro de aparición de Lily, Lily agarró al mago masculino e instruyó a Ron. Espere aquí mientras lo envío de regreso a Francia. Todavía hay mucha información que preguntarle a este hombre. Ron asintió al instante, luego vio como Lily y el mago desaparecían de su vista nuevamente.
Durante el período anterior, cuando el antiguo Voldemort había controlado la comunidad mágica británica, toda Gran Bretaña había sido monitoreada por el Ministerio de Magia en busca de movimientos de magia de aparición. Para usar magia de aparición a través del país, uno tenía que presentar una solicitud al Departamento de Transporte Mágico, y todos los movimientos privados de aparición a través del país eran ilegales. En los casos más graves, el Auror simplemente seguiría los rastros dejados por la aparición y la rastrearía en el extranjero, e incluso un Sangre Pura sería interrogado por el Ministerio de Magia cuando regresara a Gran Bretaña para explicar la razón. Y ahora, debido a que el torneo de los Tres Magos acababa de terminar, y el actual Voldemort también había llevado a cabo algunos cambios importantes en los niveles más altos del Ministerio de Magia, se había causado un estado temporal de parálisis en el trabajo básico del Departamento de Transporte Mágico, y la tarea extremadamente laboriosa de monitorear todos los aspectos de la aparición de Gran Bretaña había sido archivada temporalmente. Por supuesto, dicha información no estaba disponible para el público mágico exterior, pero obviamente había algunos canales internos disponibles en el horizonte de las brujas. Jon no tuvo que esperar mucho, y en unos 10 segundos Lily reapareció a su lado. Parecía polvorienta, como si acabara de salir de una obra en construcción, y solo entonces tuvo tiempo de usar un hechizo de limpieza sobre sí misma para limpiar todo el polvo. Sin apresurarse a hablar sobre su experiencia de hoy, Lily llevó a Jon a la calle central de la ciudad y encontró un restaurante para su primera comida adecuada del día. No habían tenido una comida seria durante el día por las prisas por llegar allí, de hecho, Jon podría haber cenado en casa de los Dursley, pero desafortunadamente las cosas no habían ido demasiado bien cuando llegó a la hora del almuerzo, por lo que la comida no había sido posible. Una vez que se sirvió la comida y no había nadie más alrededor, Lily comió e intercambió suavemente con Jon sobre lo que había aprendido hoy. Descubrí que el alias de Snape, Prince, solía comprar materiales para pociones al proveedor, el mago que acabo de enviar a Francia. Tenía en su poder un catálogo de los materiales necesarios para el personaje de Prince cada año. ¿Encontraste ese catálogo? Casi lo encuentro, pero los ingredientes están tan desorganizados que es imposible determinar sin más pistas qué tipo de poción está tratando de hacer, pero hay una cosa que probablemente pueda adivinar. La mirada de Lily parpadeó. Estuvo preparando una especie de poción muy importante para ese señor suyo antes. Jon preguntó pensativo. ¿Por qué dirías eso? Si necesitara estos ingredientes, no habría tenido que preocuparse por usar una identidad falsa ni buscar un proveedor externo. Fue subdirector del castillo de Hogwarts y también profesor de pociones en la casa Sangre Pura. Con su posición y conexiones, podría haber usado los recursos de Hogwarts para conseguirlos, lo que habría sido mucho más fácil y económico. Pero ahora se hace pasar por príncipe, lo que significa que no quiere, o alguien quiere, que nadie se dé cuenta de que preparar esta poción tiene algo que ver con Snape. Y cuando lo vimos esta mañana, dijo que, cuando su señor reaccionara, se pondría en contacto con él por iniciativa propia. La única persona en Gran Bretaña con la autoridad para ordenarle que lo hiciera sería su señor. Pero como resultado de este torneo de los Tres Magos, Voldemort ha cambiado intrínsecamente, y al principio no era consciente de lo importante que era Snape para él, pero ahora por fin ha reaccionado al hecho de que nadie más que Snape puede ayudarlo a preparar la poción que necesita. Así que mientras estábamos en la casa de Snape se hizo una segunda investigación sobre su lugar, y coincidió con nosotros, y hoy, mientras seguía la identidad de este príncipe, también me encontré con un equipo de mortífagos que aparentemente también habían desenterrado la identidad de Snape. Jon asintió pensativamente mientras seguía el hilo de pensamiento de Lily y preguntó. Entonces, lo que intentamos averiguar ahora es qué tipo de poción preparaba Snape para Voldemort. ¿Esa le causaría tal efecto secundario que no podría evitar liberarse de ella? Lily no respondió a esta pregunta de Jon, mientras bebía de su tazón de sopa cremosa de cebolla y recordaba la lista de ingredientes que había visto esa noche. Cada ingrediente sospechoso estaba grabado en su mente. Entonces, ¿qué tipo de poción serían estos ingredientes, si se convirtieran en una poción, que en realidad sería el tipo de poción de la que Voldemort no podría liberarse y que solo Snape podría hacer? Capítulo 438. El juicio público de Hogwarts. Se acercó a mí. El supuesto traslado del Departamento de Cooperación Mágica Internacional a la división de la secretaria de la Oficina del Ministro en Igualdad de Condiciones, de eso se trata.
El anciano, que estaba comiendo piña cristalizada, dijo con una sonrisa en la oficina de Dumbledore. Dumbledore se frotó la frente, no tenía tiempo libre estos días. ¿Cómo le respondiste? El anciano se lamió el glaseado restante de los dedos y luego extendió las manos. ¿Qué más podía decir? Ya que me había tratado con tanta confianza, naturalmente tenía que decirle la verdad. Esa cosa es difícil de preparar, pero no puedo ser peor que Snape, ni mucho menos. Lo difícil es que la precaución requiere mucho material para reforzar la esencia de la obra, y para asegurar el éxito siempre, se necesitan al menos más de 5 intentos, y para que yo pueda reemplazar por completo lo que Snape una vez fue, necesita darme tiempo. Entonces Dumbledore preguntó con calma. ¿Y luego qué? Luego, por supuesto, me pidió que me encargara de los preparativos, y no había nadie más a su alrededor, salvo yo, capaz de preparar semejante poción y tener la lealtad garantizada. Por supuesto, Snape también había redoblado sus esfuerzos y se había preparado para ambos casos, y Snape seguía siendo su primera opción si lograba recuperarlo. Sin importar los métodos que usara, su primera opción era que volviera a trabajar para él voluntariamente. Dicho esto, el anciano se secó las manos mientras preguntaba con cierta dificultad. La verdad es que nunca he podido entender cómo conseguiste convencer a Snape. ¿De verdad es solo este abandono de su señor lo que le ha roto el corazón? Nunca antes me había dado cuenta de su lealtad. Dumbledore mostró cierta emoción ante esta pregunta. No es que no fuera leal antes, es que nunca le ha sido leal a nadie. Es astuto, malvado e insidioso a tus ojos, pero todas sus decisiones han sido simples y puras, como cabría esperar. El anciano frunció el ceño. ¿Cuándo cambiará esa mala costumbre tuya de mantener a los demás en acertijos? Cuando ya no me necesites. Dumbledore sonrió y le guiñó un ojo, levantándose de su asiento. El hombre mayor hizo lo mismo y se puso de pie junto a él. Ahora que estás instalado en Francia, algunos estudiantes han visto mi nombre en algunos artículos de prensa sobre mi situación en Gran Bretaña. ¿Han reaccionado? Aún no ha levantado grandes sospechas, pues han salido muy pocas fotografías tuyas, simplemente asumieron que se trataba de alguien con el mismo nombre. Después de todo, llevas muerto casi 3 años, ¿quién podría pensar a estas alturas que tu muerte fue falsa? Slughorn, que había aparecido en Francia de alguna manera, no pudo evitar enojarse ante el comentario de Dumbledore. Al menos mi alumno se enteró en el acto, ¿no? Ahora que lo pienso, esa noche me tomó por sorpresa, y si no me hubieras ayudado a recuperar mi varita, sería una verdadera vergüenza ser profesor. Caminaron hacia el exterior de la oficina, no pasaban muchos profesores o estudiantes por el pasillo y aunque lo hicieran, no había forma de saber quién era Slughorn por la forma en que se veía ahora. Dijo Dumbledore suavemente mientras guiaba a Slughorn hacia el exterior del edificio. Su estudiante ha sorprendido a todos a lo largo de los años. Ya era hora de echar un vistazo. Hubo mucha controversia entre nosotros sobre cómo deshacerse adecuadamente de las personas traídas de Gran Bretaña, pero John, que estaba al margen, presentó lo que consideré una muy buena sugerencia. Algunos aún tenían dudas al respecto, así que simplemente tomamos Hogwarts como proyecto piloto primero. Después de todo, esta vez también trajimos a bastantes antiguos estudiantes de Hogwarts. Slughorn dijo asintiendo. De hecho, si castigamos solo a estos sangre pura, no hay problema, a menos que alguien de en medio los encubra deliberadamente. Básicamente, no habrá problema siempre que se les trate con severidad. La clave ahora es cómo resolver esta idea de linaje impulsada por el Señor Oscuro. Hubo disputas sobre linajes, pero siempre estuvieron en la sombra. Ahora se han consolidado como política e implementado en Gran Bretaña durante más de una década. Para los magos franceses está bien, pero para los magos británicos, la historia es diferente. Dumbledore dijo que estaba de acuerdo. Sí, tienes razón, esto también se encontró en los estudiantes que trajimos del castillo de Hogwarts, tanto sangre pura como mestizos, con su injustificada condescendencia y arrogancia, tratando a los magos mugles con frialdad y crueldad basándose en su linaje. Y con los estudiantes mugles mayores traídos de Gran Bretaña, nuestra gente ha hecho todo lo posible últimamente por corregir sus recuerdos originales modificados, pero su cobardía, inferioridad y reverencia por el linaje, que llevan arraigada en la sangre, no se puede cambiar tan fácilmente. Es sobre esto que se ha debatido mucho en el horizonte de las brujerías, y eso es precisamente lo que enfrentamos en Francia.
Si retomamos Gran Bretaña más adelante, ¿cómo vamos a reformular su mentalidad para que sea la de la gente normal cuando nos enfrentamos a todos los magos de Gran Bretaña que han sido gobernados por la clase de linaje durante tanto tiempo? Jon hizo una propuesta muy interesante en esa reunión. Dijo que es difícil cambiar los hábitos una vez que se han desarrollado, especialmente este sentimiento de inferioridad o superioridad ya arraigado. Pero podríamos aprovechar la oportunidad para aprovechar los juicios de los sangre pura y celebrar un juicio público masivo, un juicio espectáculo. Algo así como un tribunal de masas, donde cada sangre pura declarado culpable sea juzgado uno por uno, delante de todos, y los antiguos oprimidos puedan hablar abiertamente como testigos del trato que han sufrido, y todos en la sala decidan qué tipo de castigo debe recibir la persona en juicio. Slughorn aplaudió con emoción después de un largo momento de reflexión. Es una gran idea. Debería ser una liberación emocional. Nadie querría ser un esclavo servil todo el tiempo. Mientras las emociones reprimidas de quienes fueron oprimidos salgan a la luz, hay alguna posibilidad de cambio. Probablemente comenzará pronto, así que será mejor que vayamos a verlo. Dumbledore condujo a Slughorn al espacio abierto fuera de la escuela, que ahora estaba rodeado de estudiantes. El mayor número de ellos, naturalmente, eran los antiguos mestizos y sangre pura del castillo de Hogwarts que habían sido agrupados en una sección separada, y también había grupos distintos dentro de estas dos secciones, donde un pequeño número de ellos consistía principalmente en mestizos que habían sido cuidadosamente revisados y entrevistados por la Orden del Fénix para asegurarse de que no habían hecho nada malo en la escuela. Pero también había una gran parte de ellos que en ese momento estaban atendidos por personas como McGonagall, alineadas frente a una plataforma elevada. La mayoría de estos estudiantes tenían una mirada claramente tranquila en sus rostros, mientras que algunos de los más jóvenes no podían mantener su orgullo de sangre y miraban a su alrededor con pánico en sus rostros. El segundo grupo más concurrido eran, por supuesto, los estudiantes del vagón de Hogwarts, con sillas dispuestas alrededor de la plataforma elevada, donde estaban sentados y observaban a los estudiantes del castillo esperando el juicio, susurrando y hablando. Junto a los estudiantes del vagón había un pequeño grupo de estudiantes inquietos, obviamente los estudiantes muggles que habían sido oprimidos en el castillo de Hogwarts y que parecían incómodos estando al aire libre, especialmente porque estaban sentados mientras los sangre pura y mestizos estaban de pie. Después de que los sangre pura y los mestizos, a quienes les habían quitado sus varitas, habían sido dejados al cuidado de los estudiantes de sexto y séptimo año del vagón, McGonagall, Flitwick y Lupin caminaron hasta la plataforma alta y se sentaron en la larga mesa al costado de la plataforma alta, los tres siendo los jueces finales del juicio y una salvaguardia para evitar que los estudiantes de abajo que podrían estar en el calor del momento exigieran la pena máxima sin importar qué ofensa escucharon. Dumbledore, con Slughorn, a quien nadie podía reconocer en ese momento, estaban sentados al frente de la audiencia, no para ser jueces sino simplemente para ser espectadores de este gran experimento social de magia. Jon me dijo que él no fue pionero en ese método, dijo Dumbledore en voz baja. Dijo que fueron unos muggles quienes lo usaron hace décadas para estimular y despertar a quienes se habían vuelto insensibles a la opresión. Slughorn no hizo más comentarios, pues a esa altura el juicio público ya había comenzado. McGonagall actuó como juez principal en este tribunal en particular y, después de mantener el orden, declaró que el juicio comenzaba. En ese momento, todos los presentes en la audiencia guardaron silencio y miraron al primer estudiante de sangre pura que subió a la platier. Era un mago que parecía tener la edad suficiente para ser un estudiante de séptimo año a punto de graduarse. Lo llevaron a la plataforma alta sin ofrecerle un asiento y permaneció solo frente a todos los demás, mientras todos los ojos en el área estaban puestos en él. Obviamente esto lo hizo sentir aún más nervioso y aturdido, su rostro apenas mantenía una expresión tranquila, pero con esos labios blancos y manos temblorosas, cualquiera podía ver la inquietud en su mente. Carnos Flint, antiguo estudiante de séptimo año de la Casa Sangre Pura en el castillo de Hogwarts. La voz de McGonagall era fría mientras declaraba la identidad del estudiante que estaba parado en la plataforma elevada mientras leía los cargos en su contra comprobando el trozo de pergamino que tenía en la mano. Se le acusa de haber coaccionado a una estudiante mestiza, Asia Conrad, para que se sometiera a usted, y de utilizar a Eda Floyd y a otros, también de origen sangre pura, para proferir nuevas amenazas de muerte contra esa señorita Conrad, lo que finalmente condujo a su muerte, ¿sí o no?
Al escuchar las palabras de McGonagall, los rostros de la mayoría de los estudiantes en la audiencia de abajo, que anteriormente eran miembros del vagón, se congelaron un poco al instante. No habían pensado en la Inquisición como algo más que un evento extracurricular especial de otro tipo, e incluso si los estudiantes en el castillo habían sido malos antes, ¿qué tan malos podían ser? De todos modos, el castillo de Hogwarts alguna vez fue una escuela, por lo que seguramente no había necesidad de ningún tipo de indignación. Pero cuando escucharon los cargos contra el primer estudiante de sangre pura en juicio, muchas personas quedaron incrédulas, no esperaban ver a uno acusado de cometer asesinato de inmediato. La voz de Flint tembló y lo negó en voz alta. No. Yo no hice nada de esto. Éramos dos amantes, todo fue obra de Floyd, fue esa mujer malvada la que lo hizo. Se escucharon murmullos entre el público, pero el rostro de McGonagall permaneció inalterado mientras continuaba. Traed a los testigos. Pronto sacaron a 3 personas de debajo de la plataforma elevada, las 3 eran niñas, y todas estaban un poco ansiosas una vez que estuvieron en la plataforma, especialmente las 2 niñas que habían sido sacadas del grupo que se suponía iba a ser juzgado. Billete Stahl y Celia Peck, ambas son exalumnas de la Casa de Sangre Pura de 7º año en el castillo de Hogwarts. En sus declaraciones, explicaron que estuvieron involucradas en un incidente de violencia escolar contra la señorita Conrad y que esta violencia comenzó porque su amiga, la señorita Floyd, quien no estaba presente, pensó que no podría ganarse el favor del señor Flint por culpa de la señorita Conrad, lo que la puso celosa, ¿verdad? Los 2 que estaban debajo de Floyd asintieron con caras pálidas como pollos picoteando arroz. Sí. ¿Sabe algo de esto el señor Flint? Los 2 seguidores miraron de reojo a Flint, que estaba de pie en medio de la plataforma, y lo encontraron mirándolo suplicante, pero sabiendo que solo eran cómplices y que su culpa podría aliviarse con una confesión honesta, no dudaron en traicionar al ex joven Lord Flint. Él lo sabía. Gritó el seguidor de Stahl. Sabía todo sobre lo que Floyd había hecho, mientras que Conrad lo evitaba y rechazaba sus insinuaciones. El seguidor cuyo nombre era Peck le gritó. Escuchamos al amigo de Flint hablar sobre cómo solía alardear ante su compañero de cuarto de que había dejado deliberadamente que Floyd intimidara a Conrad para poder aprovechar la situación y crear la mejor oportunidad para sus avances. Su confesión provocó un coro de abucheos de la audiencia de abajo, en desdén por el comentario anterior de Flint sobre que ambos eran amantes. McGonagall centró su atención en el último testigo. Misty Mesa, usted era compañera de habitación de la señorita Conrad y, en cuanto a la relación entre ella y el señor Flint, usted testificó que ella estaba aterrorizada por las insinuaciones del señor Flint. Sí, estaba aterrorizada. Mesa parecía haber reunido todo su coraje. En Gran Bretaña, no se permiten los matrimonios entre magos de diferentes linajes. Incluso tener relaciones sexuales es un delito para la pareja de linaje inferior. Así que siempre le ha aterrado todo el asunto, pero no puede luchar contra ello. Al escuchar el testimonio de estos 3 individuos, el rostro de Flint palideció hasta los huesos, sabiendo perfectamente que su mayor mentira había sido expuesta, que él era la razón principal por la que Asia había sido reducida a eso, y que era debido a su persecución. El clamor del público de abajo se hizo más fuerte. Muchos de ellos deploraban y despreciaban a Flint por este comportamiento. Sin embargo, Slughorn, sentado entre el público, notó las reacciones de los inocentes mestizos, así como de los antiguos estudiantes muggles del castillo que se habían sentado con miedo en ese momento. No se trató de un drama trágico sobre la diferencia entre aquellos con y sin linaje, pero fue aún más apropiado que el primero se celebrara como un juicio público. Capítulo 439. El linaje maldito. En este conflicto sobre linajes, las relaciones más vividas son naturalmente entre el bando con linajes y el bando sin linajes. Pero, de hecho, desde el principio hasta el final, también hubo conflicto dentro del linaje, y no fue un conflicto pequeño en absoluto. Pero mucha gente se dejó engañar por la apariencia de paz en Gran Bretaña, y los que vieron los problemas evidentes tuvieron demasiado miedo de hacer algo al respecto y no pudieron hacer nada debido al prestigio personal de Voldemort. Pero ahora en Francia, la cosa cambia. Este no es territorio de Voldemort, ni dominio de los sangre pura, y sin mortífagos ni aurores que respalden la sangre noble, la disputa entre sangre pura y mestizos puede avivarse por completo.
no solo haría que esos mestizos que se tapaban los oídos y se vendaban los ojos, fingiendo que no oían nada ni veían nada, vieran la realidad de una vez por todas, sino que también agravaría la opresión que solían soportar en el castillo de Hogwarts, y que se consolaban pensando que merecían. Y así lo hizo. Los antiguos alumnos de la casa mestiza del castillo sabían lo que le había pasado a Asia, pero todos asumieron que Floyd, el principal culpable, había sido castigado, y muchos de ellos, mientras lamentaban la pérdida de una persona tan hermosa, se sintieron aliviados de que, después de todo, no eran sangre sucia, e incluso si un sangre pura les ha hecho algo malo, todavía hay un precio que pagar, ¿no es así? Pero ahora este juicio supone una dura bofetada a quienes así lo pensaron en primer lugar. La fuente de alta violencia escolar fue Flint, un estudiante de sangre pura de una familia más fuerte y un linaje más puro, que no solo no fue castigado, sino que ni siquiera fue incluido en la sesión informativa sobre el proceso disciplinario interno en el castillo de Hogwarts. Esto hizo que aquellos estudiantes mestizos que aún sentían empatía por los sangre pura que habían sido empujados a la plataforma alta para ser juzgados, fueran incapaces de aceptarlo más. Creíamos que estábamos todos del mismo bando, pero resultó que nunca nos tratasteis como seres humanos. Tal cosa hizo que estos mestizos, cuyas tres vistas se habían formado hacía poco tiempo, miraran a Flint, que estaba parado en medio de la plataforma alta, en estado de shock inexplicablemente, y no sabían qué tipo de expresión deberían estar mostrando en ese momento. ¿Deberían estar enojados? Los mestizos del castillo habían recibido una educación influyente, pero no eran realmente malos, y por supuesto, se enojaban cuando escuchaban algo tan horrible. ¿Pero debería expresarse tal enojo? No lo es. ¿Cómo podrían los mestizos expresar resentimiento y descontento contra los sangre pura que son mucho más nobles que ellos? Justo cuando había un clamor para que Flint fuera castigado severamente por los estudiantes del vagón y los antiguos estudiantes del castillo de Hogwarts todavía estaban un poco abrumados, la profesora McGonagall recuperó el control de la escena. Dejemos que el próximo testigo suba al escenario. Así que con todas las miradas puestas en ella, había una chica con largo cabello rubio pálido, delgada y tímida, siendo jalada por la mano de Hermione hacia el frente del escenario. Al ver el rostro de la niña, todos los antiguos estudiantes del castillo dejaron escapar un grito ahogado, y Flint la miró con dagas en los ojos. Imposible. Está muerta. Debiste haberle pedido a alguien que se hiciera pasar por ella. Debiste haberle pedido a alguien que se hiciera pasar por ella. Flint gritó, haciendo que Flitwick frunciera el ceño e hiciera un gesto hacia los gemelos Weasley, que actuaban como guardias, al margen. Entonces George captó la indirecta y al instante extendió su varita hacia Flint y al segundo siguiente un trapo fue amordazado sobre su boca que gritaba constantemente, y al mismo tiempo sus manos y pies fueron atados en su lugar, ambos detrás de su espalda, atados por la cuerda que había aparecido de repente. «Preséntese, señorita», dijo la profesora McGonagall mientras miraba a la chica que estaba junto a Hermione. La niña parecía nerviosa mientras giraba la cabeza para mirar a Hermione, quien le dio una mirada afirmativa en respuesta. Mi nombre es Asia Conrad, y soy estudiante de la casa mestiza del castillo de Hogwarts. Al escucharla presentarse, fue en ese momento que finalmente el grupo de estudiantes del vagón de Hogwarts se dio cuenta de por qué los estudiantes del castillo habían estallado en shock y Flint había dicho lo que había dicho. La víctima de este incidente en realidad no estaba muerta. ¿Puedes contarnos cómo sobreviviste a ese incidente? Como si percibiera la amabilidad inesperada en la voz tranquila de McGonagall en lugar de la mezquindad presente en los profesores, alivió gran parte de la tensión dentro de Asia. Fue Hermione quien me salvó de la maldición de sangre que pensé que me iba a producir esa noche, y ayudó a modificar los recuerdos de Floyd y los demás y a falsificar la escena en la que realmente me suicidé para evitar más daños a mi familia después. Los mestizos del castillo no pudieron evitar mirar a Hermione parada junto a Asia, ninguno de ellos había esperado que la persona que había terminado salvando a Asia en realidad fuera la del vagón de Hogwarts. ¿No se suponía que entre ellos debía haber una relación antagónica? Slughorn obviamente podía ver la brillantez de que Asia apareciera en esta situación, y el hecho mismo de que hubiera sido rescatada enviaba un mensaje claro a los otros mestizos.
Dumbledore y su grupo nunca habían estado en oposición a la gente del linaje, no solo habían tenido magos mugles en sus filas sino también muchos mestizos e incluso sangre pura, y ahora no iban a tratar a todos los magos del linaje en Gran Bretaña como enemigos, sino que ayudarían a aquellos que estaban siendo oprimidos y simplemente castigarían a los perpetradores. Esto era esencial, porque era importante asegurar que los estudiantes sacados del castillo de Hogwarts no solo fueran despojados de sus nociones de nobleza e inferioridad, sino también asegurar que no pensaran que bajo Dumbledore la llamada teoría del linaje se revertiría, con los nacidos de mugles volviéndose nobles y las personas del linaje derrotado volviéndose inferiores. La mejor prueba de ello fue la experiencia de Asia, que fue ayudada cuando Jon aún no había ganado el torneo de los tres magos y cuando el conflicto entre ambos bandos estaba en su apogeo, con los estudiantes tanto de sangre pura como de sangre mestiza del castillo tratando a los estudiantes del vagón como si fueran enemigos. Y sin embargo, fueron estos enemigos quienes se arriesgaron tanto para infiltrarse en el castillo y rescatar al estudiante mestizo que estaba siendo intimidado hasta la muerte por los sangre pura. Los mestizos abrieron la boca, sus sentimientos ahora aún más encontrados. La empatía cuando fueron traídos aquí junto con los sangre pura que también fueron traídos del castillo de Hogwarts al principio, ahora se había vuelto ridícula. Mientras tanto el juicio en la plataforma elevada no había terminado. Sé que esto quizá reabra sus cicatrices aún sin cicatrizar, señorita Conrad, dijo McGonagall con solemnidad. Pero puede contarnos qué le hicieron el señor Flint y la señorita Floyd cuando estaba en el castillo de Hogwarts. Como si recordara aquellos días, el rostro de Asia se puso un poco pálido, pero Hermione, parada a su lado, apretó su mano con más fuerza y le susurró al oído. Está bien si no quieres hablar de ello, solo dile a la profesora McGonagall tu deseo, está bien. Sin embargo, sus palabras, en lugar de hacer que Asia retrocediera, la hicieron respirar profundamente y reunir todo su coraje. Floyd empezó a acosarme cuando entré al castillo. Al principio, solo me insultaba y me llamaba bastardo en privado. Luego empezó a lanzarme pequeños hechizos, diciendo que los estudiantes sangre sucia solo merecían ser experimentos en las clases de estudios mugles y que un mestizo como yo sería un objetivo más adecuado para ella. En aquel entonces me amenazó para que no se lo contara a nadie, o haría sufrir mucho a mi familia. Al principio, solo eran conjuros menores, pero durante el último año, empezó a probar los maleficios y maldiciones conmigo. Al principio, era solo una maldición oscura como la de la espada invisible, que solo me causaba una herida del tamaño de un cabello. Luego, empezó a decir que quería que la ayudara a aprender la maldición imperdonable. Todos los presentes en la audiencia no pudieron evitar contener la respiración mientras la escuchaban contar la historia. Al ver el miedo en los ojos de Asia mientras hablaba de estos recuerdos, quedó claro para todos que estas cosas serían una sombra que nunca olvidaría. Su narración también hizo que algunos de los estudiantes mestizos del castillo bajaran la cabeza en silencio. Lo que le había sucedido a Asia ciertamente no era un caso aislado, y debía haber habido un puñado de sangre pura intimidando a los mestizos de esta manera en el castillo. ¿Es cierto que nunca intentaste pedirle ayuda a nadie más?, preguntó McGonagall. Asia frunció los labios. El año pasado, la profesora Carrow se topó con una escena en la que Floyd y el grupo estaban experimentando conmigo con una maldición brutal, pero ella no los detuvo y les dijo que lo estaban haciendo bien. Hubo un alboroto entre los estudiantes del vagón. Habían intentado imaginar con muchas ganas a los profesores y estudiantes que había en ese castillo, pero en realidad la maldad que allí ocurría era mucho mayor de lo que podían imaginar. El primer pensamiento que vino a la mente de los estudiantes del castillo fue que esto era algo que los hermanos Carrow podían hacer. Sin embargo, la narrativa de Asia no terminó ahí. Afortunadamente para mí, Floyd, ella no es experta en magia oscura, y su maldición Cruciatus solo me hará sentir algo de dolor durante un día o dos como máximo. No causará más dolor si aguanto. Su tono estaba lleno de agradecimiento, desde el fondo de su corazón, pero las personas que escuchaban su historia a continuación no pudieron compartir su agradecimiento. Pero cuando el año académico estaba a punto de terminar el año pasado, Flint se fijó en mí por Floyd. Me encontró en privado y me dijo que le gustaba y que quería que fuera su novia. Mientras contaba esto, Asia no pudo evitar temblar, y ninguno de los estudiantes del vagón podía entender por qué una simple palabra sobre él queriendo que ella fuera su novia la haría sentir tan asustada al principio, pero los estudiantes del castillo sabían todo al respecto.
La jerarquía de linajes y la separación de límites permiten que diferentes linajes no piensen en la posibilidad de que algo suceda entre ellos. A excepción de unos pocos mestizos que tuvieron el capricho de pensar que podría haber un señor de sangre pura que arriesgaría su vida por ellos, los mestizos sensatos nunca presumieron de ganarse el favor de ningún sangre pura, sin mencionar que Floyd, que había estado atormentando y acosando a Asia, era la prometida de Flint. Si ella se enterara de esto, entonces podríamos imaginarnos el destino de Asia. Me armé de valor para rechazarlo en ese momento, argumentando que el director no lo permitía y que, además, tenía prometida. Pero él dijo que no tenía derecho a rechazarlo, que mis padres trabajaban para la compañía de magia bajo la supervisión de su familia, y que si no accedía, convertiría a mi familia en vagabundos, y que seguiría permitiendo que Floyd me torturara hasta casi matarme, para luego ir a ver al profesor y denunciarme, alegando que lo había seducido. En ese momento, todos los que estaban fuera del escenario miraban a Flint con una mirada cada vez más cruel, y cuanto más escuchaban, más podían sentir que ese hombre era una escoria entre la escoria. Solo pude rogarle que me diera un poco más de tiempo. No podía aceptar algo así en tan poco tiempo. Estaba impaciente, pero accedió, pero de alguna manera Floyd se enteró al día siguiente. Empezó a torturarme con más violencia que antes, hasta justo antes de Navidad, cuando empezó a planear convertirme en un monstruo con una maldición de sangre y hacerme soportarla eternamente. Y después de eso fue cuando Hermione, ella me rescató. Cuando Asia terminó su historia, hubo un breve silencio debajo de la plataforma elevada, luego todos los estudiantes del vagón se levantaron de sus sillas enojados mientras corrían hacia Flint levantando sus varitas en alto con ira y exigiendo que lo mataran en el acto. Fue bueno que todavía hubiera algunos profesores nuevos que se habían reclutado después de llegar a Francia, para mantener el orden, de lo contrario, los estudiantes probablemente habrían lanzado un hechizo sobre Flint en el acto. Y los estudiantes mestizos del castillo, muchos de ellos tenían expresiones tristes en sus caras. Fue por simpatía hacia lo que le había pasado a Asia, resentimiento hacia los sangre pura por atreverse a decir algo así y enojo por su propio autoengaño y estupidez anteriores. Sus emociones eran tan mezcladas que sentían como si un fuego ardiera en sus corazones, era tan fuerte que estaba en sus gargantas, pero no sabían cómo desahogarlo. En ese momento, una figura entre los estudiantes mestizos de repente recogió un trozo de barro del suelo y lo arrojó hacia Flint en la platier. El barro fue lanzado en el momento perfecto, golpeándolo justo en la cabeza, y todos los estudiantes mestizos del castillo vieron quién era el que lanzaba el barro. Era uno de ellos, Cedric Diggory, uno de los buenos chicos. Su cara estaba roja y jadeaba pesadamente de rabia como si el fuego en su corazón no pudiera disiparse incluso después de arrojar el barro. ¿Por qué razón habría de existir tanta superioridad o inferioridad? Gritó. ¿Por qué habría que intimidar a la gente hasta el punto de tratarla como inferior? Maldito sea el linaje. Esas palabras fueron como la ignición de una mecha que creó una explosión masiva en las mentes de todos los estudiantes mestizos del castillo presentes. Por fin sabían exactamente cómo desahogar sus insoportables llamas internas, y exactamente por qué y contra quién iban a explotar. Al igual que Cedric, recogieron el barro del suelo y lo arrojaron como locos hacia Flint en la plataforma alta, gritando al mismo tiempo. Todo es por culpa de este maldito linaje. Fin del capítulo 439.